Buenas noches para todos. Un gusto la psicóloga Evelyn por brindarnos su espacio y su tiempo. Eh, Esta actividad, para aclarar, es la actividad 4 del curso de modelos de intervención psicológica y la cual está conformada pues, por el grupo 261. Estamos aquí presentes los dos por ahora, y quienes vamos a interactuar contigo. La dinámica es la siguiente. eh, es hacer una entrevista acorde al campo de estudio de psicología social y comunitaria, donde vamos a hablar acerca de lo siguiente, a preguntarte acerca de lo siguiente, que es sobre experiencias desde el campo, fundamentos teóricos, técnicas y estrategias, acciones psicosociales, trabajo interdisciplinar, principios éticos y recomendaciones si es necesario. En ese orden de ideas, pues le doy la palabra al compañero Jorge para que te haga la siguiente pregunta. Ok, bueno, entonces sí, igualmente, Evelyn, mucho gusto, te agradecemos a nombre del Habla un grupo. poquitico más fuerte para que... Ok, Evelyn, ¿me escuchas bien? Sí, perfecto. Ah, bueno, ok, listo. Entonces, a nombre del grupo te damos el agradecimiento y obviamente entonces te vamos a hacer preguntas relacionadas con el campo de la psicología social y comunitaria. Entonces, primero queríamos saber en cuanto a la parte de las experiencias que has tenido en el campo social, ¿cuál es tu experiencia en este campo, en el social y comunitario? Hola, muy buenas noches. Me presento primero, mi nombre es Evelyn Franco, eh, psicóloga de profesión, la estoy ejerciendo actualmente y llevo 5 años en el trabajo social y comunitario, específicamente con las familias y niños de aquel municipio de Tumaco, entre las edades de 0 a 5 años. A raíz de estos 5 años, mi trabajo, como acabo de decir, específicamente es el tema del fortalecimiento familiar a través de actividades en el campo laboral. Entonces, incentivamos a las familias en su proyecto de vida, en enfocarse cómo influye ese comportamiento entre sociedad, Estado, familia, en el comportamiento día a día de las familias y de los niños. Entonces, específicamente mi experiencia es con niños y familias. Ah, bueno, ok, ahí de una vez nos contestaste otra pregunta que te íbamos acerca de qué programa has liderado, muy bien. Ok. Sí. Y digamos, cuando tienes problemas complejos en el trabajo, en el campo social, ¿cómo los manejas? ¿Cómo? Sí, pues de los desafíos que uno como profesional se enfrenta en el campo social son las dinámicas familiares. Es muy complejo uno adaptarse o intentar cambiar como ese chip mental de las familias cuando ya tienen muy marcada su identidad cultural. Entonces, es a raíz de esas actividades que uno lo que hace a partir de la experiencia o yo me coloco en el lugar de la persona, como yo intento fortalecer las dinámicas familiares, pero a raíz positivo. ¿Por qué? Porque aquí en Tumaco, en lo que en mi trabajo hay mucha falencia en esa estructura familiar, esas dinámicas familiares. Entonces, uno de los desafíos que uno se ha enfrentado en ese tema de cómo uno intenta cambiarle ese chips a las familias de aquí del municipio. Ok, perfecto. Bueno, pasando a la parte de fundamentos teóricos, ¿qué teorías o modelos guían tu práctica social y comunitaria? Ay, espérate. Tranquila, Ya, que se me va la... tranquila. Pues de teoría, modelo, pues siempre me he como enfocado en lo que creo, más que todo en el aprendizaje social, cómo el ser humano aprende de la imitación y la observación, en Ujú. el cual la sociedad influye mucho en el comportamiento del ser humano. Entonces, soy yo una de las partidarias de que realmente la conducta y el comportamiento está muy influenciado con el entorno. Ok, perfecto. Digamos que, ¿qué otros enfoques teóricos consideras que son relevantes en psicología social?
Pues si hablamos de enfoque, está el enfoque cognitivo, que también se influye mucho en este campo de lo social. Entonces la mente, yo siempre he dicho que los genes y la mente tienen un poder muy grande en el ser humano, pero me enfoco más en el aprendizaje social. O sea, soy de las que me enfoco mucho en cómo el entorno, sociedad, familia influyen en el comportamiento del ser humano. De pronto hay un poco de psicología familiar, entonces, bueno. Y en cuanto a técnicas y estrategias, ¿qué técnicas de intervención utilizas en tu trabajo? Visitas domiciliarias. Ah, ok. Muy Sí, en el trabajo, en el campo que yo me desenvuelvo día a día, las técnicas que más utilizamos es las visitas domiciliarias en el hogar. Siempre intentamos que no únicamente sea en el campo laboral, sino nosotros llegar hasta la vivienda de esos niños, mirar la estructura familiar, las condiciones de habitabilidad, cómo la mamá trata al niño delante de uno, cómo los vecinos, o sea, conocer esa parte social donde los menores se desenvuelven, o sea, mediante las visitas domiciliarias, para muy no... bien, muy bien, porque una cosa es lo que le cuentan y otra cosa es lo que se vive, ¿no? Es la realidad, así Sí. es. Bueno, ¿cómo fomentas tú la participación y el empoderamiento de la comunidad o de las personas a las que tú tratas socialmente? ¿Me repite la pregunta? ¿Cómo fomentas la participación de la comunidad o de las familias, de las personas que tratas con psicología social? No crea que es complejo. Es complejo lograr que las familias participen, si hablo del trabajo que yo ejerzo, que las familias participen en las actividades que uno planea de manera mensual. Entonces, Mm, lo que uno hace es motivarlas, incentivarlas también en las actividades que uno día a día, pero también mucho más es fortalecer esa dinámica a raíz de la experiencia. Entonces, no me ha funcionado mucho que hacer actividades vivenciales hacen que las ujú. familias se conecten y se motiven en la participación. Ok, bueno, perfecto. Más prácticas, menos teoría. Ok, mejor, sí. Bueno, ¿y qué estrategias utilizas para abordar conflictos ya propiamente o resistencias en las familias, en la comunidad? Bueno, actualmente, pues mi campo está más que todo liderar el talento humano, ¿cierto? Yo lidero a un grupo de psicosociales en terreno, entonces yo Mm, los coordino a ellos. Entonces, cuando hemos hecho ese trabajo de campo, ir a la comunidad, a la sociedad y al entorno, a raíz de cómo enfrentamos esos desafíos, primero colocándonos en el lugar de la persona, ¿cierto? Primero nos colocamos en el lugar de la persona y segundo es nunca desfallecer de la actividad que uno tiene que hacer. ¿Por qué? Porque hay muchos desafíos y las estrategias que uno tiene que utilizar y dice que uno tiene que hacer diferentes maniobras, diferentes actividades para lograr un objetivo. Entonces yo diría que a partir de un objetivo que uno quiera lograr, así mismo utiliza una estrategia específica. Entonces yo te puedo decir, no, mediante los grupos de estudios, es una estrategia que mucho utilizamos, mediante las escuelas de padres, es una estrategia que uno mucho utiliza, pero yo digo que uno escoge esa estrategia a raíz del objetivo que uno quiera lograr. digamos que adaptas a la No se necesidad. adapta. Sí, es Muy bien. importante que uno se tiene que adaptar a las familias, no las familias adaptarse a uno. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, en el campo de las acciones psicosociales, ¿qué acciones psicosociales consideras tú que son más efectivas o te han dado mejor resultado en tu trabajo? Acciones psicosociales. Cuando te refieres a las acciones psicosociales, ¿a qué estás haciendo referencia más o menos? Bueno, digamos eso, por ejemplo, terapia grupal o de Eh, pronto, sí, nosotros realizamos escuelas de padres. ok, Sí, nosotros realizamos escuelas de padres, aparte a la atención que le brindamos a los niños, aparte de las reuniones que hacemos de manera muy general y aparte de las visitas, hacemos escuelas de padres con familias personalizadas. Entonces ya uno escoge grupos de familias que tengan una patología diferente, una patología específica o que tengan un grupo de niños con una condición específica. Entonces con esas familias los fortalecemos tanto de ah, manera vivencial, mediante medios tecnológicos. El objetivo es hacer ese fortalecimiento a las familias a partir de las dinámicas
del núcleo familiar. Ok, perfecto. Bueno, ¿cómo se promueve la salud mental y el bienestar de la comunidad? Pues como el personal que yo coordino son psicosociales, la mayoría, psicosociales y trabajadores sociales, dentro de nuestros planes de cualificación al talento humano, nosotros promovemos o hacemos actividades en pro a la salud mental. Entonces, lo que uno hace es mes a mes cualificar a todo el talento humano. Cuando te hablo de talento humano, te hablo de docentes, de auxiliares, de manipuladoras, de servicios generales, te hablo de psicólogos, te hablo de coordinadores, los cuales deben hacer esa réplica a las familias beneficiarias. Estamos hablando de familias muy vulnerables de aquí de Tumaco, Ajá. ¿cierto? Entonces, a raíz de esas prácticas vivenciales, esas actividades vivenciales, se promueve porque es importante mi mente estar bien para que todo mi cuerpo rija de la mejor manera. Ok, perfecto, gracias. En tu trabajo, ¿qué papel juega el tema de la educación? Ah, yo trabajo para la educación inicial. Sí, Ok, sí, estás trabajando con niños. sí, sí, exactamente. Somos una fundación contratista del ICBF, en la cual trabajamos con niños y con familias. Entonces, nuestro objetivo es promover la educación inicial, enseñarle o preparar a los niños ese transcurso de la vida hasta llegar a la escuela. Entonces, Ok, promovemos la educación inicial en el trabajo, es día a día. base de tu trabajo. Ok. Sí. Bueno, en la parte interdisciplinar, ¿cómo colaboras con otros profesionales, digamos, como los trabajadores sociales? Ya algo nos has comentado, médicos, educadores. Bueno, si te hablo desde el propio equipo interdisciplinar o personas externas, me voy a enfocar por las personas externas. Dentro Mm, de las obligaciones contractuales que tenemos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es promover acciones de articulación. Entonces, yo soy la persona encargada de articular con las instituciones del territorio para promover redes protectoras. Te estoy hablando de Secretaría de la Mujer, te hablo de registraduría, te hablo de profesionales psicosociales, psicólogos, trabajadores sociales, coordinadores de salud mental. Entonces, dentro de las obligaciones contractuales que yo tengo en mi trabajo es promover acciones de articulación con instituciones y con autoridades de aquí del territorio, pero no cualquier institución que promuevan el desarrollo integral de los niños, niñas y familias. perfecto. Y en ese trabajo, en eso que nos acabas de contar, entonces, ¿qué desafíos has encontrado en ese trabajo interdisciplinar? La poca participación de las instituciones. Mm, Sí, ok. nosotros realizamos procesos de articulación y muchas veces la respuesta es muy negativa en que tenemos beneficiarios, para hablarte así, niños y familias de zona rural dispersa y las instituciones no llegan hasta allá Ah, ok. porque en el plan de trabajo no está estipulado por el tema de recursos y lo que no saben es que es para nuestros niños y los Ujú. niños es el futuro de esta sociedad. Entonces el desafío muy grande es que le hace falta compromiso a las instituciones en participar en una de las actividades que nosotros como asociación y organizaciones eh, hacemos ese proceso de acercamiento con ellos para promover redes protectoras. Ok, perfecto. ¿Cómo logras coordinar los esfuerzos con esas organizaciones gubernamentales o con las comunidades? Mediante las mesas de trabajo. Ah, Sí, en las mesas de primera infancia que se realizan aquí en el municipio, como decía la persona de la fundación de asistir, en esas mesas yo manifiesto esos inconvenientes que se han venido presentando. Entonces lo que se hace es generar acuerdos y compromisos y seguimiento a esas articulaciones ok, hasta que logren hacer el proceso. ok, hasta que lleve a final. Ok, Sí. un tema muy importante para nosotros que nos enfatiza mucho en la universidad es la ética. ¿Qué principios éticos guían la práctica profesional de la psicología social? La empatía, la confidencialidad. Yo siempre Ujú. he dicho que uno debe tener mucha moral a la hora de trabajar con las personas y con la sociedad, mucha empatía, mucho respeto. Ajá. Entonces uno debe ser muy cuidadoso a la hora de llegar a un entorno que no es el entorno tuyo o que no es el lugar donde tú convives 100%. Y Mm, siento que eso es lo que hay.
bueno, lo que he observado, mucha falencia, ese punto. Entonces, importante continuar fortalecerle a esos profesionales que vienen en camino y que van a trabajar en esta área social, No, bueno, y tenerlo en cuenta. tenerlo en Eh, cuenta. ¿Cómo manejas tú los conflictos de intereses o los dilemas éticos cuando te suceden ahí en el trabajo? Conflictos de intereses en cómo. Digamos que, por ejemplo, en la interacción, en la parte interdisciplinar, quizás tú opines una cosa y otra entidad opine algo diferente. ¿Cómo manejas tú esos conflictos? Pues nosotros manejamos las dependencias, ¿cierto? Ujú. Está la dependencia de familia, está la dependencia pedagógica, está la dependencia de salud y nutrición. Entonces nosotros ya tenemos como claro cuáles son esas funciones y la idea es articularnos entre nosotros porque manejamos una misma línea transversal, que es la educación inicial. Estamos por un mismo objetivo y por trabajar en un mismo objetivo debemos intentar adaptar el pensamiento que de pronto yo como familia tengo a lo que la nutricionista piensa, pero lo que sabemos es que estamos trabajando por el mismo bien común, que son los niños y las familias. Ok, buscar los puntos en común. Ok, Sí. perfecto. ¿Qué importancia tiene la confidencialidad y el respeto para ti? Si tú si tú eres cuidadoso a la hora de hablarle o de comunicarte con una familia, tú te vas a ganar esa familia. Pero Sí. si tú no utilizas un vocabulario adecuado, si no tienes esa empatía con esa familia, si no manejas la ética de la confidencialidad, la familia no le vas a generar esa confianza necesaria para que la familia se abra contigo y mucho más que tú logres el objetivo de tu trabajo porque vas a trabajar con alguien que no quiere trabajar contigo. Pero No va a cuando tú colaborar. logras, sí, cuando tú logras ese rapport entre familia y se logra con el terapeuta o con el profesional, te lo aseguro que el trabajo va a ser mucho llevadero, porque mantiene esa confianza sin perder que tú eres, que esa persona es la familia o el paciente o tú eres el profesional. Entonces no se puede perder tampoco esa línea de respeto, pero sí fomentar el respeto entre el profesional y la familia. Ok, gracias. Bueno, y por último, hay una parte que nos atañe más a nosotros, a los del grupo, es qué recomendaciones tú nos harías. Entonces, por ejemplo, ¿qué recomendaciones nos ofreces a nosotros como futuros psicólogos, ya sea sociales, comunitarios? Que se empapen en el proceso de las dinámicas familiares. La sociedad influye mucho en el comportamiento de las personas y cuando usted es empático con las familias, usted logra comprender las situaciones que las personas están pasando en el momento. ¿Por qué lo digo? Porque hay profesionales que le interesan es sacar su trabajo y no generan ese rapport con las personas. Ujú, sí, No es se ve cierto. y se ve a la hora de hablar, se nota a la hora de saludar. Entonces es importante generar y trabajar con amor, porque la psicología social es muy bonita. Trabajar con la sociedad es algo muy bonito porque usted aprende mucho, se aprende Ok. muchísimo. Y aunque algunos profesionales pueden decir sí o no, coincidamos, el entorno influye mucho en el comportamiento y más, sabemos que los niños aprenden por imitación. Todo lo que observan, los niños van a aprender. Ajá, ok, perfecto. ¿Qué habilidades y conocimientos consideras que serían útiles para nosotros en este campo? Habilidad, hay que ser pila, no debemos que ser alguien muy asertivo, a ser alguien muy extrovertido, tenemos que generar esa buena comunicación entre las personas, pero mucho más, o sea, yo la empatía nunca la voy a dejar de un lado, siempre la voy a mencionar en cada una de mis intervenciones y de mis actividades o de mi trabajo. Cuando uno es empático, logra muchas cosas. Ajá, sí, eso es cierto. Y es que pienso que es una base de la psicología Es una definitiva. base, sí. Bueno, y por último, ¿qué desafíos y oportunidades ves para el futuro de la psicología social y comunitaria? ¿Cómo ves el futuro de esos campos? Un desafío, esa pelea que hay con la psicología clínica. Ajá, Esa pelea que hay con la psicología clínica cuando de pronto también lo comparto, no lo voy a decir que no, que todo es mental y sí, que la mente tiene algunas cositas, hay que estudiarlas,
Entonces siento que también la psicología clínica está haciendo como que esa competencia con la psicología social, pero en la cual todas son importantes. Entonces un desafío que yo vea actualmente, pues no lo he notado mucho, pero sí siento que la psicología clínica ahí está como en esa lucha. Ah, bueno, ok. Bueno, Evelyn, yo te agradezco muchísimo. Pienso que, digamos, hablando por todo el grupo, la entrevista fue muy, muy fructífera. Creo que aprende uno muchísimo de tu experiencia, ve uno mucho el entusiasmo que tú tienes al realizar Sí. tu trabajo y pues definitivamente el hecho de que tú trabajes con niños, con familias, a nosotros nos aporta mucho. Esperamos que a futuro tengamos la oportunidad de seguir tratando contigo y de recibir, pues, obviamente mayor capacitación por medio de esas conversaciones. Ah, Muchas listo. gracias. Muchísimas gracias Probablemente, a ustedes. y Muchísimas gracias, probablemente la alguno verdad de los que muy compañeros también te lindo. vaya a hacer alguna pregunta, no sé. Hola, Evelyn. Sí, escuchándote muy atentamente, la verdad agradecerte porque se nota tu entrega y tu dedicación por esta profesión, la verdad que de admirar. Y bueno, de hecho, tengo una pregunta muy, muy personal y creo que también a mis compañeros les gustaría saber, es el hecho de cómo te adaptaste al comienzo, porque sabemos que nosotros como futuros psicólogos estamos trabajando el tema de la teoría, el conocimiento, pero pues ya cuando uno comienza las prácticas y el inicio, como que vienen las cosas, vienen los nuevos procesos, entonces sí me gustaría saber cómo fue esa adaptación tuya en el inicio. Bueno, la respuesta es corta, pero larga el tiempo. Primero, porque no soy del Pacífico, yo soy de la costa atlántica, sí, yo soy de la costa, y conocer esa cultura pacífica fue un reto. Claro, Fue un reto grande porque ahí es donde uno conoce las dinámicas familiares, donde uno conoce la sociedad, que de pronto la cultura que yo vengo, es muy diferente claro, a la cultura del Pacífico. Entonces, la experiencia es que uno aprende. O sea, siempre he dicho que la teoría claro. te queda, pero tu aprendizaje es con lo que tú en el campo trabajas. Claro, Y a la final sí, esa es la capacidad que uno tiene que fortalecer, es ¿no? Y, correcto. ¿no? Y evidenciando pues todo lo que tú dices, obviamente trabajar con el tema social, con la comunidad es algo muy lindo, muy, la verdad que es bueno uno generar ese impacto en la comunidad, pero que a la vez, como tú resaltaste, es un desafío, primero porque en muchas ocasiones no contamos con ese apoyo participativo de las comunidades y segundo, el apoyo también económico de recursos, ¿no? Entonces, suele haber ese tipo de, pero bueno, a la final, como tú dices, importante en el profesional que haya esa voluntad de querer generar ese impacto. Y lo más importante, yo creo que en la psicología lo más importante es la empatía. Si no hay empatía, si no eres empático, Sí, creo que no, no, usted no va a no hacer nada sirve con la para familia, nada. con la sociedad, no va a Sí. hacer nada. Entonces, la verdad, agradecerte por este espacio que nos brindaste. Es de suma importancia para nosotros escuchar, poder estar con un profesional como tú. Y nada, de mi parte, mucha admiración y respeto. Bueno, Ah, muchas, bueno, muchas muchísimas gracias gracias. de parte de todo el grupo, pues somos cinco, pero pues de pronto en el caso de Gina creo que esa vez está enfermita Fernanda también creo que no alcanzó a conectarse porque venía en viaje, pero muchas gracias de parte de todos los integrantes, ¿ok? Muchísimas gracias. Un Bueno, placer haberlos conocido y tener este espacio de interacción con ustedes. Ok, gracias, ok, bye, gracias. buenas noches, Bueno, chao. Buen gracias, día. bye, bye. Luego. Bye.